Ya pasaron 4 minutos de las 7. Si les parece, yo empiezo. Yo planteé una reflexión sobre la gestión. Hice unas plaquitas para guiarme y para que vayan viendo. Denme un segundo que ya la comparto. Bueno, eh, respecto de la gestión, yo no. Hay mucha gente que como que separa, ¿no? Gestión de supervisión y que el inspector supervisa y el director gestiona. En realidad, los dos hacen ambas cosas en distintos niveles de responsabilidad, pero también se gestiona el aula, se gestiona la secretaría de la escuela, o sea, todos gestionan, todos supervisan, deberían entender mejor la supervisión en cuanto a una evaluación constante con la necesidad de tomar decisiones. Y yo planteo casi a lo largo de todo mi libro y de las clases que doy, que la gestión y la supervisión son dos caras de una misma moneda que tiene que ver con una buena toma de decisiones. Por lo general no se piensa en eso. Entonces, y yo creo tener una idea de por qué. Yo, si puedo desarrollar todos estos temas, los voy a hacer. Pero si no los desarrollo, por lo menos que queden para pensar, ¿no? ¿Cuáles son los 4 pilares de la gestión que yo planteo para pensar y revisar? ¿Cuáles son los 4 roles docentes que yo considero que se dan en uno? ¿Cuáles son los fines políticos que debiéramos seguir? Por lo general, Latinoamérica tiene prácticamente los mismos fines. Eh, ¿Qué idea tenemos nosotros sobre calidad educativa? Si realmente la pensamos desde las trayectorias, y esas trayectorias están pensadas desde una educación común y obligatoria, y esto nos llevaría a una articulación real, que muchas veces la articulación no está pensada desde las trayectorias, entonces a veces cometemos algunos errores ahí. Planificar desde riesgos y cuidados, ¿no? Esto lo planteo desde la idea de tener planes de prevención y de previsión, desde las políticas de cuidado. Estos son en término internacional. Nosotros, en la Argentina y Uruguay también lo hace, adhiere a los derechos internacionales de la persona y la mayoría de los estados en Latinoamérica lo hacen. Así que eso es un tema. ¿Cómo gestionamos el riesgo? No solamente el riesgo físico, hay otro tipo de riesgos que a veces no los pensamos. En la pandemia se dio mucho este riesgo del tiempo, ¿no? Por lo general, los estados han estado hablando de poder recuperar ese año y medio, 2 años que se perdieron, y en realidad tenemos un riesgo de tiempo que se perdió, ¿sí? El tiempo como recurso no renovable, y en ese sentido lo hemos perdido, y esos chicos no van a recuperar eso que se perdió. Las normas como documentos técnicos y su jerarquía, nosotros tenemos un sistema de comunicación a nivel Estado, a nivel provincial, a nivel nacional, que tiene documentos técnicos por los cuales nos comunicamos, comenzando por la ley como documento técnico, como documento de un saber específico. Por eso cada ley tiene su nombre y trata un tema en particular, y es un documento de comunicación con jerarquías particulares. Las inversiones públicas que hacen nuestros estados, y yo acá siempre planteo el hecho de la educación que no es gratuita, ¿sí? La educación es no arancelada en todo caso en las escuelas estatales, pero hay una inversión detrás, lo cual tiene un costo, ¿no? Así que bueno, esos son los puntos que yo planteo. En cuanto a pilares de la gestión, yo planteo y soy de la idea de que si esto no se da, que es la planificación estratégica, es generar acciones sin pensar, ¿sí? Acá yo trabajo mucho con un autor que se llama Matus, o se llamaba, porque el chileno vivió en los años 70,
escribió un libro muy interesante que se llama Adiós, señor presidente, y él habla claramente de pensar antes de actuar. Y para eso hay que generar una planificación estratégica. Las planificaciones estratégicas tienen que ver con mirar el riesgo a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Ese es uno de los primeros pilares. El segundo pilar es la educabilidad desde los métodos que uno utiliza para enseñar, si tiene análisis del contexto y las cuestiones que son particulares a cada alumno. En esto tiene que tenerse en cuenta la diversidad y por el otro lado analizar los dos discursos que tienen los docentes, no todos, pero por lo general se pueden observar dos discursos, docentes que se hacen responsables de sus métodos de enseñanza y docentes que ponen la culpa en el alumno pensando que si es negro, pobre, villero, la familia no lo acompaña, se para y molesta, tiene un diagnóstico, entonces la falta de aprendizaje es culpa del alumno. Por eso desde estos conceptos de educabilidad a mí me interesa que uno se replantee desde el cargo directivo o de la inspección qué concepto tiene sobre el fracaso escolar, a quién se le asigna ese fracaso escolar, qué es un alumno normal, porque eso nos lleva después a distintas concepciones de éxito. Entonces, bueno, la educabilidad para mí es un pilar, tomada desde Comenio hasta Vaquero, que la pone en cuestión de contexto y de situaciones particulares. La alteridad y la otredad, a mí me interesa mucho lo que plantea Villorio, un mexicano, y tiene que ver con el otro y su cultura, ¿no? Es decir, cómo analizamos nosotros al otro. Acá uno puede ver estos pilares desde el alumno, si quiere, pero la idea de quien gestiona es ver todo esto desde el docente que va a conformar equipo con uno. Para que yo pueda planificar, tener una educabilidad específica, alteridad y otredad respecto del otro, yo tengo que ver el legajo de los docentes que tengo a cargo. Tengo que conocer a mis docentes, no por el nombre, sino por sus aptitudes y actitudes. Entonces, ahí es donde yo puedo potenciar las diferencias. Por eso cada docente que tiene, hace poquito me consultaba alguien que el director no puede elegir. No, nadie puede elegir cuando gestiona, ni siquiera en la mejor empresa. Uno dice, sí, puedo elegir el equipo. Hasta ahí nomás, porque después la empresa va a poner sus políticas y uno no elige sus equipos. Entonces, ¿qué tiene que hacer y sí puede hacer en este sentido? Es potenciar esas diferencias que se le presentan en la realidad de acuerdo a los marcos teóricos. Esto no es un invento mío, sino que es poner en juego lo que plantea Spinoza respecto de una frase que él siempre menciona, es nadie sabe lo que puede verdaderamente un cuerpo. Después esta frase la retoma Deleuze, otro filósofo, y empieza a hablar de las relaciones que se dan y cómo esas relaciones se potencian desde los afectos y los efectos que se generan en las relaciones. No se refiere a afectos de cariño, sino afectos de afección, de cómo yo afecto al otro y cómo el otro me afecta. Cuando el director es capaz de manejar estas relaciones y potenciar estas diferencias, ahí se ve una diferencia marcada entre las escuelas. Así que estos pilares para mí me parecen fundamentales y entender que todo el tiempo estamos trabajando con personas, ¿no? ¿Cuáles son los roles que yo veo del docente? Y dependiendo de en qué rol se posiciona el docente o cómo este docente va a darle un valor a estos roles, son los logros que se tienen en la escuela, ¿no? Muchos docentes se paran desde el lado del empleado y hacen su defensa de su tarea a partir de ahí. Un empleado, la realidad es que es un burócrata, obedece órdenes casi sin pensarlas. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio, ¿sí? Un beneficio de un sueldo, un beneficio de estatus, etc. Esto es lo que Freire plantea en la pedagogía del oprimido, es decir, si yo obedecí
me dieron órdenes, me oprimieron, cuando tome el cargo de directivo o la oportunidad que tenga de ejercer poder, lo voy a hacer desde esa concepción. Ahora bien, más allá de que seamos empleados muy particulares porque somos agentes garantes de derechos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces el docente no entiende que su rol va más allá del hecho de ser un mero empleado. Pero sobre todo, muchas veces el docente descarta la idea de que es un pedagogo. Es quien específicamente enseña. A partir de posicionarnos como pedagogos, ahí podemos construir realmente nuestro rol como autoridad de la escuela. ¿Sí? Ahí es donde el docente pone en juego su pensamiento crítico. Yo considero que en estos puntos el docente siempre está como en una lucha antagónica en su interior entre ese empleado que es y necesita ser para sobrevivir en una sociedad y ese pedagogo que tiene un pensamiento crítico y que en algunos momentos se pone en contra de todas estas cuestiones burocráticas, pero bueno, no es una lucha fácil, es una lucha que se debe generar en todo un espacio escolar, en toda una comunidad escolar, y es compleja. Por último, yo considero que acá se da el hecho de nuestro rol político. En este sentido, a mucha gente a veces le parece exagerado, a mí no me parece. Nosotros somos creadores y generadores de futuros. Nosotros muchas veces, cuando una vida se toca de buena manera, y en esto Deleuze es muy claro en cuanto a las relaciones, nosotros podemos modificar esas vidas. El tema es ser consciente de eso, y no estoy hablando acá de una cuestión partidaria, estoy hablando de un posicionamiento político respecto de la mirada de futuro. Entonces, sería interesante poder invertir esta lista y empezar siendo buenos políticos en cuanto a mirada de futuro, buenos pedagogos en cuanto a una metodología de enseñanza, agentes garantes, por supuesto, y por último, empleados. Sin esto, no quiero decir que tenemos que desmerecer nuestro trabajo y acá lo plantearía como oficio más que como empleado, pero sí pensar en revertir esta situación de alguna manera. En cuanto a los fines políticos, yo destaco estos 6, porque me parece que ya tienen su propia jerarquía y que no necesitan mucha explicación, pero en toda nuestra normativa, ya sea en la República de Uruguay, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, la Nación Argentina, se ve que apuntamos a la calidad educativa en los fines políticos. Acá yo quisiera que ustedes puedan pensar en 4 planificaciones posibles para lograr esto. Una planificación o 2 planificaciones de largo plazo, una de mediano plazo y otra de corto plazo. Acá podemos ver el libro de Anderegg, Cómo elaborar un proyecto. Él plantea en ese libro estas 4 planificaciones. El plan que responde a lo político y al largo plazo, que se traduce luego en programas políticos que tienen que ver a distintos niveles del Estado, ¿sí? Pueden ser programas sociales, programas de alfabetización, que son educativos, programas de salud, el que ustedes quieran. Y van a apuntar a estos fines, pero ya generando cierta concreción, porque le estoy dando una dirección a una división del Estado en particular. Entonces, cada vez que yo voy pensando un plan, le voy a dar un nivel distinto de concreción. Entonces, después del plan, después del programa, vienen los proyectos específicos de cada lugar de trabajo, ya sea de salud, de seguridad o los programas escolares. Esos programas escolares o esos programas de salud se van a traducir en actividades y en tareas, ¿sí? Que cada vez
esta división de la planificación va a llevar distintos niveles de concreción. Muchas veces los docentes creen que sus proyectos y sus planificaciones están aisladas de lo que es la planificación estatal. Y eso no pasa. El tema es que no son conscientes, por distintas razones, de que ellos sí están en un nivel estratégico de ejecución, ¿sí? Específica sobre todo, ¿no? Entonces, la calidad educativa es un punto central para trabajar la justicia social, ¿sí? Que va a depender de los bienes que se le otorgan a esos chicos que están estudiando. Y ustedes me van a preguntar cuáles son los bienes. Acá Aristóteles dice, o decía, que la justicia social es repartir los bienes de manera equitativa. ¿Qué bienes repartimos nosotros? Los que están en los diseños curriculares, el conocimiento. Entonces, la justicia social va a redundar en cómo nosotros hagamos esa repartija de bienes. Las políticas universales que tienen que ver con las políticas de derechos humanos y las políticas de cuidado, esto es fundamental. Las estrategias pedagógicas que tienen que ver con la educabilidad, con los métodos, los dispositivos escolares, etc. La inclusión, de acuerdo a la diversidad de personas que tenemos, y la no discriminación, que están muy cerca las dos. Si ustedes ven, nosotros ya tenemos a dónde tenemos que ir, ya está marcado el fin. Ahora, ¿cómo se proyecta esto a nivel escolar? Entonces acá yo planteo que hay que pensar en un posicionamiento real del directivo o del inspector respecto de lograr esto. Entonces, ¿qué mirada tengo que tener yo? Si mi mirada va a ser sobre el aprendizaje, de los cuales tengo resultados en las planillas que me brindan los docentes, o me tengo que basar en la enseñanza y la metodología del docente. Entonces, la mirada sobre la calidad, la justicia, las políticas, la estrategia, la inclusión y la no discriminación va a cambiar respecto de eso. ¿Dónde me paro? Por lo general, nuestros estados se paran en la enseñanza. ¿Dónde se ve que se paran en la enseñanza? En las inversiones que hacen. ¿Sí? Uno invierte, el Estado invierte en sueldos y en infraestructura. ¿Sí? Poder evaluar el aprendizaje real, no lo digo yo, lo plantea también Scliar. Scliar dice que uno podría evaluar realmente al alumno 5 o 10 años después de que dejó la escuela. Y ahí se evaluaría un aprendizaje, cómo se insertó socialmente, si pudo seguir estudiando en niveles superiores, si conformó una familia de acuerdo a ciertos valores, etcétera, etcétera. O sea, el aprendizaje es muy complejo poder evaluarlo realmente si nosotros podríamos evaluar cómo se enseña. Y ahí ya cambia la mirada de quien gestiona. ¿Ah? La calidad de vida, la calidad educativa, y volviendo a esto que plantea Scliar y otros autores, debería medirse desde la calidad de vida que nosotros podemos proyectar en nuestros alumnos, ¿no? Es decir, cómo la escuela ha mejorado o no a estos alumnos de acuerdo a la calidad de vida. ¿Tá? Cómo esas trayectorias escolares pensadas desde una articulación pedagógica, yo puedo tener alumnos que ingresan en el nivel inicial con ciertas deficiencias, falencias, carencias, lo que ustedes quieran, y ver cómo ese chico va avanzando pedagógicamente en los demás niveles, para lo cual yo debiera garantizar una trayectoria escolar de esos contenidos que se cumplan en tiempo y forma. ¿Tá? Estos fines, esta trayectoria escolar, debe garantizar una educación integral. Por lo que vengo observando, en ambas naciones se plantea esta cuestión de una educación integral, que no solo sea un tipo intelectual, sino que tenga una formación respecto de su cuerpo, sus emociones,
etcétera, etcétera. O sea, pensarlo realmente como persona. Para ver todo esto, también tenemos ciertos principios internacionales para quienes adherimos a los derechos de las personas que están planteados respecto de lo que es una educación integral. Fíjense que lo que estamos planteando es una mirada un poco más compleja, salirnos de la norma doméstica que tenemos y que a veces pensamos solo en eso, sino en principio que vean a la persona como un ser complejo, que lo es, y que se dan todas las situaciones de conflicto que puedan darse socialmente. Desde ese lugar se debería gestar una escuela. Esta trayectoria escolar, de acuerdo a una calidad educativa, debe darse a partir de una articulación. La educación común en nuestros países tiene una duración de 15 años. O sea que el chico no es porque termine un nivel, ya me desentiendo, sino que somos responsables de esta formación en cuanto a esos 15 años de educación común obligatoria que debe estar planificada, pero no debe estar planificada por un solo directivo solo o por un solo inspector solo, sino que se deben generar equipos interdisciplinarios entre los directores del nivel inicial, primario y secundario, que esto muchas veces no pasa, muchas veces se hace como una actuación de que el chico vaya a ver el otro nivel, a ver lo malo que es el docente del nivel siguiente, y estas cosas medias raras, sino que debiéramos pensar pedagógicamente entre los inspectores o supervisores de los niveles, las modalidades con sus directores. Acá hay una cuestión de educabilidad mucho más amplia que la del aula. Acá tengo una diversidad de personas en ese estado o microestado, como puede ser una región, un distrito, un barrio, y tengo que pensarlo desde ese lugar, ¿no? Ese chico está, de alguna manera, 15 años, ¿no? Recluido en un sistema que a veces no le da nada, que no le cambia la vida. Entonces, poder repensar esto, ponerlo en discusión, a mí me parece interesante y mirar la articulación, cómo poder analizar un todo. Yo siempre hago el mismo ejemplo y digo, ¿no? Un codo no separa el brazo, no lo separa, al contrario, el codo une el brazo y el antebrazo, hace un todo. La articulación tiene que mirar el todo, no tiene que mirar solamente el nivel donde estoy. Por eso a veces es interesante poner en diálogo qué es lo que aporta un nivel y qué es lo que aporta el otro nivel en cuanto a esta educación de calidad. Pensando en estas cosas, a mí me parece que nosotros deberíamos pensar en los riesgos, y acá yo a veces la gente me dice que soy muy exagerado, pero los riesgos de vida que corre ese alumno que no está viniendo a la escuela o que no recibe los contenidos que debiera recibir. Entonces, si yo puedo determinar riesgos, puedo planificar cuidados. Y esto me parece interesante porque de alguna manera la normativa nos marca a todos nosotros que debiéramos generar planes de prevención del riesgo. Pero acá hay una aclaración. No solo riesgos físicos, porque yo no solo tengo que ver la infraestructura escolar, sino riesgos pedagógicos. La pandemia acentuó estos riesgos. Uno de los riesgos fue la falta de conectividad. Y uno dice, miren lo que trajo la pandemia. Y yo digo, esto ya estaba antes, en menores medidas, porque si uno se hace la imagen del aula, va a tener sentado adelante del aula al chico que la familia lo apoya, que tiene los medios para aprender, al chico que es considerado normal, porque tiene entre 7 y 10 como notas, entonces yo sé que ese pibe va a poder salir adelante. En el medio del aula tengo el chico que está como en transición entre la parte de adelante, de escuchar
de tener los medios de ser un alumno normal y no serlo. Esto pasó en la pandemia, pero con mayores niveles de profundidad. Y tenemos el chico del fondo en el aula, que está totalmente desconectado de todo. Ya sea porque no tiene los medios, porque no le interesa, por lo que fuese, porque no es ese alumno normal que sabe que tiene que ir a la escuela a cumplir de acuerdo al deber ser buen alumno. Este chico no lo plantea así, no tiene esta mirada, y en la pandemia esto se conoció como un chico que no tiene conectividad. Porque el chico del fondo del aula es el que no tiene conectividad. Y tenemos una realidad. Nosotros no planificamos muchas veces para todos los alumnos. Planificamos para el normal, para el 7, 8, 9, 10. Y el que no llega al 7 lo dejamos de lado. El que no llega al 4 lo dejamos de lado. Y al que está ausente lo dejamos de lado. Entonces, debemos pensar en un cuidado integral, un cuidado holístico. Nuestras normas lo plantean así, pero las normas internacionales hablan de esto como políticas de cuidado. Las políticas de cuidado son aquellas que en los lugares públicos se debe cuidar a la persona desde lo físico y desde lo emocional. Nosotros traducimos emocional como pedagógico, porque es nuestro método, nuestro camino para llegar al fin. Entonces, yo acá les voy a dar para que piensen esto, no me lo contesten porque así seguimos, pero piensen cuando le enseñaron a un niño, hijo, hija, sobrino, nieto, vaya a saber uno, le enseñaron a cruzar la calle. En ese momento, lo que uno piensa con un chico al cruzar la calle son en los riesgos. Entonces toma cuidados. Pero yo les invito a pensar esto, ¿se puede separar en ese momento enseñanza de cuidado o viceversa? Seguramente me van a decir que no, que es imposible. Bueno, esto debería pasar en la escuela. Tendríamos que pensar desde el cuidado y vamos a ver cómo se deriva a cierta enseñanza específica para el cuidado. Entonces, enseñanza y cuidado tienden a ser un binomio inseparable, pero a partir de pensar riesgos. ¿No? Bueno, acá ya les dije, ¿no? Lo de las políticas de cuidado ya lo planteé. La gestión del riesgo, que a veces uno no lo piensa, pero al planificar una institución, al planificar un área de supervisión, uno tiene que pensar en las personas, y ya no es solamente la persona alumno. Uno tiene personas docentes a cargo, personas familia a cargo, personas auxiliares a cargo, vecinos de las instituciones. O sea, hay un montón de personas que nosotros debiéramos gestionar el riesgo que puede acontecer entre ellos. Bien. Debiéramos pensar el riesgo en cuanto al bienestar, como clima escolar, decir, ¿qué pasa con ese docente que, por ejemplo, falta un montón sin avisar y que sobrecarga de tarea a otros compañeros? Pero cuando nosotros clasificamos a los docentes o calificamos a los docentes, casi a todos les ponemos la misma nota, como si no hubiese pasado nada. Eso genera un malestar en la institución, un mal clima escolar, y debiéramos pensarlo. A veces este clima escolar puede derivar en cuestiones de salud y hasta en cuestiones de vida. ¿Sí? Esto pasa en las instituciones. Entonces, nosotros debiéramos pensar en qué riesgos se corren en la institución. En cuanto a las actitudes y aptitudes de los docentes, yo también debería pensar en riesgos y yo siempre digo, ¿no? En estas cuestiones de gestión, no solo del riesgo, en gestión en general, yo recomiendo este librito, que algunos lo toman medio mal, pero es muy interesante como Maquiavelo le enseña al príncipe a ser rey, a partir de cómo mirar a las personas, cómo mirar el poder. ¿Sí? También lo hace de otra manera el Principito de Exupéry, también hace lo mismo.
pero desde otro lugar, un poco más ameno, ¿no? Como que menos traumático, pero los dos nos hablan de personas y del poder de esas personas. Algunos me dijeron, ¿dónde el Principito habla de poder? Bueno, analicen el capítulo de las espinas de la rosa, cuando se encuentra con el zorro. Analicen el tema del poder. Otras cuestiones que nosotros debemos gestionar en cuanto a riesgo es el tiempo. El tiempo. Y esto desde un concepto de los americanos, ellos en un tiempo decían que el tiempo es oro, luego que el tiempo es dinero, y ahora, hace unos 30 años, sostienen que el tiempo es un recurso no renovable. Como tal, si el tiempo pasó, no se recupera, sobre todo en la trayectoria escolar de un chico, y nosotros somos responsables de garantizar eso. El riesgo de los recursos materiales, el riesgo de las inversiones, ¿no? Que tenemos. Esperen que corra un poquito esto y ahí está. Hasta ahí, si nosotros empezamos a gestionar esto, vamos a tener un proyecto institucional o un proyecto arial, un proyecto educativo de supervisión y una agenda que nos permite llevar adelante todo esto. ¿Desde qué lugar yo voy a planificar todo esto? Desde los fines que tiene la política. Los fines que tiene la política es a donde yo debo llegar, es como si planificase un viaje, que yo quiero ir a un lugar, bueno, ¿quién me da ese lugar de llegada? Los fines. ¿Cómo voy a llegar a ese lugar? Yo puedo llegar a un lugar por auto, por colectivo, con una bicicleta, con un avión, con un tren. Eso es el cómo quiero llegar, que es la pedagogía. Ahora, ¿en qué caminos va a ir cada uno de estos transportes? El tren va a ir por las vías, los demás van a ir por la ruta y el avión va a ir por el aire. Ese camino, es la normativa. Entonces yo ya tengo dónde llegar, cómo llegar y a través de qué llegar. Esperen que me hicieron una pregunta. ¿Holístico es igual a integral? Sí, holístico es igual a integral. Lo que pasa es que en algunas leyes aparece como holístico y en otros como integral. Bien. Acá hay un tema que me parece fundamental de quienes gestionan. Muchas veces desconocen cómo es la manera de comunicarse de sus estados. Todos los estados tienen una normativa específica que es la guía de comunicación propia de ese estado. Y los estados, por lo general, se manejan con documentos técnicos y documentos públicos, que están, digamos, a la mano de cualquiera que quiera acceder a ellos, están ahí. Entonces, esa forma de comunicarse tiene una jerarquía, un orden en que se va a ejecutar, un orden de concretización, un orden de largo, mediano y corto plazo. Cuando uno empieza a entender la norma como documento público de comunicación, le quita ese lugar de algo frío, inhumano, al contrario, empieza a ver que tiene un sentido de concretización, de poder llevar adelante. Entonces, van a ver que el primer documento público de comunicación son las leyes. Las leyes son específicas sobre ciertos temas. Nosotros tenemos, los estados, una ley que es general, como las constituciones, pero después tenemos leyes específicas que se refieren a cada uno de los artículos o a cada uno de los temas de esas constituciones. Por ejemplo, tenemos una ley de género, tenemos una ley de ESI, tenemos una ley de derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cada una trata un tema. Luego, si yo sigo en el orden, van a encontrar que existen decretos, ¿sí? Y esos decretos van a poner en ejecución esa norma, que es la ley, de alguna manera, y van a establecer ciertas pautas para llevarlas adelante. Van a encontrar ustedes que las leyes hablan de principios, por lo general, o valores, y los decretos hablan de actos. Entonces, de alguna manera, la norma, no muy específica, pero de alguna manera empieza a hablar del cómo
hacerlo. Después de los decretos siguen las resoluciones, disposiciones, dictámenes, circulares, comunicaciones. Y entonces ahí se va a generar una ejecución más específica. ¿Qué vamos a encontrar también en esas normas de comunicación? Los documentos técnicos, científicos específicos de quienes asesoran, ¿no? Entonces vamos a encontrar documentos por ahí pedagógicos, normativos o políticos que nos habla de ciertos temas. Pero luego vamos a tener lo propio de la institución, las actas, las planificaciones, los proyectos, las entrevistas, también son documentos técnicos y públicos. Entonces nosotros debiéramos manejarnos en nuestra comunicación desde esos lugares, lugares formales que responden a tiempos de ejecución. Por eso después cada estado tiene una ley de procedimientos administrativos. Esos procedimientos administrativos tienen tiempos y formas. ¿Sí? Nosotros, bueno, acá yo lo que le mencionaba antes, ¿no? De tener como documento técnico un plan, por ahí el Estado nos manda un plan, esos planes se llaman muchas veces planes jurisdiccionales y tienen un proyecto específico. Por ejemplo, después de la pandemia, un plan que abarcaron casi todos los estados de América fue la oralidad de los chicos de 3 años, que la verdad que era pésima al reintegrarse a las instituciones, la alfabetización, las formas en que se habían desinstitucionalizado estos chicos. Bueno, entonces ahí se generaron planes provinciales y programas específicos para eso. Y las escuelas empezaron a generar proyectos, actividades y tareas. Bueno, como les dije antes, cada estado tiene sus propias vías de comunicación y su jerarquía de la norma. Hay algunos estados en la República Argentina que muchas veces no tienen entre la ley y la resolución un decreto, pasan directamente de la ley a la resolución. ¿Está? Eso puede pasar, pero existe una jerarquía. Esto ténganlo en cuenta. Desde el lugar de quien gestiona, nosotros tenemos que pensar también que tenemos una responsabilidad como directivos o como inspectores respecto del erario público. El Estado, ya sea nacional o provincial, invierte en sueldos e invierte en infraestructura. Eso se puede discutir después gremialmente, políticamente, si es bueno, si es justo, eso no es la discusión, pero sí que nosotros tenemos la responsabilidad de que estas inversiones lleguen a todos. Y muchas veces uno no se da cuenta en el cargo de autoridad que está malversionando, a veces por acción y otras veces por omisión, esas inversiones. ¿Ah? Yo para todo esto siempre... bueno, antes de decir esto, yo les comento. Yo empiezo mi libro con una cita que es más o menos de 1930, de Antón Makarenko, un pedagogo ruso. A mí la verdad que me fascina el tipo, siempre me fascinó. La verdad que yo no sabía que los uruguayos en su carrera de pedagogía social lo aman a Makarenko y bueno, una vez había prestado los 3 tomos del poema pedagógico, el poema pedagógico que es la obra de Makarenko tiene 3 tomos, y bueno, la había prestado y la perdí. Y de casualidad, hablando con un amigo uruguayo que se llama Walter López, le digo, che, estábamos hablando de Makarenko, y me dice, ¿qué te gusta Makarenko? Así como asombrado. Sí, le digo, lo sigo desde que hice mi carrera como maestro, yo admiré mucho a Makarenko. Bueno, dice, le digo, y perdí los libros porque los presté. Pero andate, me dijo el nombre de la plaza, yo ahora no me acuerdo, están las universidades así, dice, ahí lo vas a encontrar hasta en un kiosco. Yo dije, este me está cargando. Y había librerías que vendían usados, librerías que vendían nuevos, y me empecé a meter que Tillyman me hace que sí, porque es así. Y me traje, bueno, una versión como la mía, en tela, qué sé yo,
y otra versión para usar en el diario. Y me traje otros libros que había de Makarenko, la verdad, fantástico, una sorpresa espectacular. Y cuando yo presenté mi libro en Cuba, mi libro empieza con una cita que dice, le voy a leer una parte, ¿no? De Makarenko. Todos sabemos perfectamente qué hombre debemos educar. Genial, ¿no? Todos sabemos, porque si uno agarra nuestra reglamentación, nuestros diseños curriculares, sabemos qué educar. Tristán Narvaja. Ah, mirá, sí, me puso, sí, Tristán Narvaja. Y termina esta cita diciendo, por lo tanto, las dificultades no estriban en la cuestión de qué hacer. Qué hacer es lo moral. Está escrito en todos lados, está escrito qué tenemos que hacer, cuál es el deber ser. Y entonces dice Makarenko, sino cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es lo ético. Es la construcción del conocimiento. Si nosotros no podemos generar espacios como autoridades para construir conocimiento, ahí estamos perdidos. Y cierra Makarenko y dice, y esta cuestión pertenece ya a la técnica pedagógica. En 1930 ya Makarenko cuestionaba el cómo, ¿no? Se preocupaba por esa cuestión. Bueno, les cuento otra anécdota más. Cuando presenté mi libro en Cuba, veía que dos mujeres, una que guiaba la mesa, que coordinaba, me hacía así con la cabeza, cuando yo leía Makarenko, me hacía así, otra por un costadito también me hacía así, y me dicen, no, la verdad nos sentimos muy bien porque nosotros somos macarencas. Y yo ni sabía de qué era. Entonces una, como de 80 años, me dice, yo fui maestra macarenca fundadora de las escuelas de macarencas. Eran maestras que seguían a Makarenko. Y la otra, que tenía como unos 60 años, había sido alumna de esa maestra. Pero después me encontré con otras más jóvenes, ¿no? Como una cadena así. La verdad me pareció fantástico encontrar una línea pedagógica en ese sentido. Sobre todo Makarenko, lo que destacó fue el trabajo de comunidad, ¿no? Formó a sus alumnos en una especialidad, que fue la óptica, pero también lo formó en teatro, música y otras artes, y generar su alimento, etc. La verdad que a mí me llamó mucho. Dice, acá en Uruguay en los cursos de Pedagogía 1 de formación docente está como bibliografía. Sí, me dijo Walter que lo tienen. Gracias. Bueno, yo pensaba, revisando estas cuestiones, y no solamente por pedagogos, sino, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el pensamiento de Steve Jobs en cuanto a lo simple. Él vuelve a recuperar su empresa que había perdido, y cuando retoma su empresa, la empresa estaba llevando adelante unos 100 y pico de proyectos, y él dice, no, vamos a hacer solo 4. Ahí es cuando nace el iPod en los 90, con un solo botón. ¿Por qué? Porque él pensaba en lo simple. Y nosotros deberíamos pensar en una pedagogía de lo simple. Hay cosas mucho más simples que nos acercan a las necesidades sociales y de vida que tienen nuestros alumnos. A veces complicamos las cosas, a veces por que nos sentimos cómodos complicándola, a veces por una cuestión, qué sé yo, de modernidad, de cosas raras, y bueno, volver a eso. A una pedagogía del cuidado, pensando en previsiones, prevenciones, garantías, a una pedagogía de la confianza, donde se genere responsabilidad, se pueda generar delegación y liderazgo, reconociendo las capacidades de nuestros docentes. Nosotros deberíamos ser capaces de poder leer en el legajo del otro que tiene mayor preparación que yo en ciertos temas. Y no tomarlo como un enemigo, sino tomarlo como alguien que me puede llegar a facilitar la tarea que estoy llevando adelante. Yo podría confiar en eso. Una pedagogía de la solidaridad, donde nosotros compartamos los conocimientos, que son bienes que tenemos, pero es muy difícil a veces en la comunidad docente esta cuestión de compartir. Y por último,
Esto lo pensé en Chubut, una provincia acá en la República Argentina. Yo fui a presentar mi libro y me invitaron a dar unas charlas. Y la verdad que no tenía esto como pedagogía. Y el director, muy orgulloso de sus pibes, me dice, cuando terminé de dar la charla, me dice, te quiero invitar a que veas la orquesta de la escuela. Bueno, mientras íbamos bajando, unos pisos se escuchaban los vientos, los metales de la orquesta, y yo decía, wow, ¿no? Cuando uno va en una orquesta, se le pone la piel de gallina. Entonces llegamos, estaban los pibes, esto era un sábado, ¿no? También eso era de admirar, que los pibes quieran ir a una escuela un sábado. Y entonces cuando estábamos escuchando, terminan los pibes y yo le digo al director, estos son los bardos de la escuela, ¿no? Como diciéndole, estos son los peores pibes de la escuela. Y me dice, sí, estos son los peores. Entonces a veces, y esto yo lo pongo como a veces nosotros determinamos la vida de otro, y desde el juicio, desde el prejuicio, decir, este no va a llegar a nada, y cambiar eso por una pedagogía de la admiración. El otro es un cuerpo que puede. El tema es que nosotros estemos preparados para ver eso. Un docente también es un cuerpo que puede, y el director o el inspector tendrían que poder ver esto. El tema es trabajar esta pedagogía de la admiración. ¿Me permito admirar al otro o no? Bueno, entonces, un tema a trabajar. Yo pienso todo esto desde 5 procedimientos preventivos, que no es un invento mío, sino es un invento de los procesos de la información que tienen que ver con comunicar, instruir. Cuando hablo de instruir, hablo de asesorar, de sugerir y de indicar. Acá se construye también el rol de quien gestiona, porque asesorar tiene que ver con los conocimientos teóricos que tenemos, sugerir con nuestra experiencia e indicar con nuestro rol de jefes. Nosotros indicamos porque hay que cumplir una norma que nos guía. Entonces, quienes están debajo nuestro en jerarquía tienen que cumplirlo. Entonces, nosotros tenemos que saber, repito, asesorar, sugerir e instruir. Para esto, yo tengo que permitir que mis equipos, a partir de que comuniqué e instruí, puedan proyectar. Y ahí estoy delegando responsabilidad y estoy generando espacios de participación. Cuando el otro tiene los conocimientos y se le permite proyectar. Y luego, la otra libertad que debe generarse en la escuela es poner en práctica esos proyectos. Y luego, evaluar. Esto es un círculo virtuoso que en realidad podría empezar al revés. Podría empezar por evaluar, luego comunicar, instruir y seguir, ¿no? La rueda. Esto es un círculo virtuoso. Bueno, hasta ahí lo que yo iba a poner, a decir. Si quieren puedo profundizar alguno de ellos. ¿Cuánta gente se sumó y no sabía? Espero se haya entendido. Si quieren hacerme preguntas, todo bien. Karina, no sé qué. Sí, no, en principio, bueno, clarísimo. Acá tengo el libro, sí, así que estaba siguiendo la lectura. Bueno, la verdad que a mí hay muchas cuestiones que me quedan resonando, esto de que muchas veces perdemos tiempo en las instituciones tratando de debatir qué es lo que tenemos que hacer cuando, como vos bien decías, como ya está, eso ya está, está estipulado. Lo que sí vamos a debatir es cómo hacer eso, ¿sí? Cómo llevar adelante, cómo cumplir la norma, cómo implementar los proyectos. Eso, por lo general, no sé si será la realidad de los colegas de Uruguay, pero en nuestras escuelas, y no sé qué opinan por ahí los chicos, es muy común esto de perder el tiempo tratando de decir por qué hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y otra cuestión es el tema de esto que vos decías, el director indica muchas veces, bueno, en eso también hay mucha resistencia, ¿no? El por qué tengo que hacer lo que el director indica.
por lo menos en mi experiencia y lo que veo en las otras escuelas por ahí, eso es lo que un poco ahí también está costando, ¿no? De concretar estas políticas de cuidado y todo por este cuestionamiento permanente, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué tengo que hacer lo que el director me indica? Hay como una cuestión de la autoridad también, ¿no? En esto. Sí, lo que pasa es que acá hay que ver respecto de esa autoridad lo que es legal y lo que es legítimo. Yo no puedo cuestionar lo legal porque soy un empleado, cae de maduro. Ahora, sí puedo cuestionar lo legítimo, pero todo depende de cómo se esté trabajando esto. ¿Cómo se cuestiona lo legítimo? Lo legítimo se cuestiona a partir de los saberes que tiene ese director y si esos saberes realmente se pueden llevar adelante. Y esto tiene que ver con lo pedagógico. Ahí viene el pensamiento crítico. No puedo poner el pensamiento crítico o exacerbarlo ante lo que es empleo o legal. Ya está, eso es así. Si yo quisiera hacer esas cuestiones, me tendría que ir del sistema. Ahora, estando en el sistema, tengo que respetar estas cuestiones, pero puedo plantear desde otro lugar como en una reunión. Por ejemplo, ¿por qué las reuniones son tan densas y el director se para adelante a hablar como si fuese el único que sabe y no se hacen reuniones de trabajo realmente, donde yo distribuyo en un taller, en mesas de trabajo, que cada uno proyecte o resuelva un conflicto? No pasa eso. Acá hay otras cuestiones que se deben trabajar profundamente, son las evidencias. ¿Realmente hay evidencias en las instituciones de lo que se hace? Yo ahora, espera que miro un poquito el chat y ya. Si cuesta porque hay desconocimiento de la ley, sí, hay desconocimiento y hay comodidad. Ojo con eso porque también hay gente que sabe, pero se va moldando, ¿no? Es el típico flancito que va haciendo esto. Respecto de cómo el director sobrevive, porque también tiene que existir el cuidado hacia su propia persona. Sí, muchas veces los directores se exponen, el inspector se expone por esa cuestión de una falsa autoridad. A veces es mucho más criterioso, por eso yo le digo, Maquiavelo, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Maquiavelo es como un padre nuestro, es decir, ¿tengo que ir yo a matarme o puedo mandar a un mensajero? Entonces, cuando yo miro un legajo, generalmente la base no se tira en contra de sí misma. Entonces, si yo mando a otro que sabe más, viene ahí una construcción de autoridad sobre uno que es par. Entonces, ese que sabe más va a explicar el tema. Yo no, yo me corro, le doy el lugar. Al correrme y al darme lugar, también fortalezco mi autoridad, porque la base sabe que en algún momento yo la voy a considerar como consideré a uno de sus compañeros. Entonces los balazos no van a venir a mi pecho, van a venir a ese. Yo cuido mi salud, cuido mi persona, tengo un rol de autoridad, pero tengo que construir equipo, alguien a quien delegarle. Entonces, esto es una habilidad de gestión. ¿Por qué no se hace esto? Porque también el director tiene la mentalidad de empleado y la mentalidad de empleado en ese caso dice, no, si yo le doy lugar, pierdo autoridad. Típica mentalidad de empleado. Ahora, quien tiene oficio, y acá diferencio empleado de quien tiene oficio, el que tiene oficio trabaja de otra manera, porque considera desde la pedagogía no solo a un alumno, sino al docente. ¿Se entiende? Considera el concepto de educabilidad para todos. Todos pueden aprender. Cuando Comenio dice todos, son todos, no algunos que ellos seleccionan. Entonces, ahí hay que construir estrategias, hay que construir fortalezas desde ese lugar, habilidades de gestión. Hay herramientas para gestionar. La dirección de una escuela no es solamente lo que se dice en el nivel. Miren otros niveles que hacen. Van a ver cómo hay cuestiones que son hasta innovadoras para nosotros. Miren lo que hace el nivel inicial.
Miren lo que hace superior. Vayan mirando distinto. Salgamos de las casillas. Porque lamentablemente lo que hemos hecho en la pedagogía en general es encasillarnos. Y la realidad es que la pedagogía tiene una variedad impresionante y que a veces yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es algo que plantea Ausubel, que es la transposición didáctica. Nosotros no estamos generando conflicto cognitivo y estamos generando transposición. Y esto es una cuestión muy grave en la escuela, porque los pibes no es que no sepan leer, no leen el alfabeto, pero uno les da un celular o un dispositivo electrónico y los pibes leen y comprenden. Ahora, nosotros no nos hemos adaptado a eso para hacer una transposición de códigos. Y ahí estamos teniendo un problema metodológico muy grave, nosotros, no los pibes. Pero bueno, eso es una cuestión, sino cómo uno podría explicar el fenómeno de que pibes que les va mal en la escuela, en sus redes sociales, lo siguen y tienen una comunicación fluida. ¿Tienen sus propios códigos? Sí, tienen sus propios códigos. A ver, nosotros, esto no lo digo yo, lo dice Tenti Fanfani, ¿no? Que tiene bastante autoridad en esto. El docente, dice Tenti Fanfani, debería ser un licenciado en cumbia villera. ¿Por qué? Porque si yo entiendo la cumbia villera, me comunico con el alumno y luego le ofrezco otro tipo de música. Y entonces ahí se da el pensamiento crítico, en la elección, que el pibe elija. Pero bueno, hay que hacer una crítica. A ver, también yo digo esto, ¿no? El director y los inspectores también dicen, voy a tomar esto porque a ver si puedo cambiar tales cosas. Yo diría, bueno, no pensemos tanto en eso. Pensemos en cambiar nosotros. Es decir, toma el cargo, pero cambia vos. A partir de eso, los cambios se van a ir dando. Pero hay que cambiar ese discurso, no cambiar a los demás. Cambiemos nosotros. Empecemos a leer más, a prepararnos más, a criticar más desde lugares más teóricos y desde ahí construir. No esperar que el otro cambie y yo sigo igual. Me parece un sinsentido. Pasa mucho eso y las gestiones por lo general tienen esa característica, ¿no? De querer que el otro cambie. Yo vengo con el concepto claro de fracaso, de normalidad, de éxito, y vengo a cambiar a los demás. No, no existe. No sé si... Pensaba, Marcos, que como, bueno, acá tenemos un grupo que está de aspirantes, ¿no? al concurso, que todo esto que hemos venido hablando les puede servir a ellos para enriquecer justamente todo esto en el momento cuando estén en las instancias del concurso, tenga que generar las líneas de acción y todo, bueno, todo esto que estamos hablando creo que es importantísimo y suma, ¿no? Esto de corrernos por ahí nosotros, armar equipos de trabajo, no estar siempre el que es el director ahí, sino empoderar también a los docentes, fortalecerlos, corrernos un poco. Bueno, yo creo que todo esto es muy interesante para sumarles a ellos cuando en el momento por ahí de diseñar su proyecto, su propuesta superadora, ¿no? Sí, yo lo que pienso cuando hablo con aspirantes noveles es lo siguiente. Tenti Fanfani, yo la verdad que lo sigo mucho, y al Tano Tonucci, los tipos ya pasaron los 70 años, tienen una experiencia muy interesante en las trayectorias escolares. Y en la pandemia, en una diferencia de una semana o dos, yo lo escuché a uno y después escuché al otro, y los dos concluyeron con frases muy similares y dijeron lo siguiente de los directores. Los directores tienen que tener una vasta cultura general, en lo cual yo coincido mucho, porque no solamente tener una cultura general, sino tener ciertas cuestiones resueltas, ¿sí? Y esto me parece fundamental y lo digo hace mucho tiempo, es decir, los directores que tienen problemas financieros en su propia estructura familiar no pueden resolver cuestiones de gestión escolar.
porque no tienen cosas resueltas. Y parece tonto, y a veces tenés directores que quieren ir a terminar su carrera, para eso van, no van para gestionar, o van para mejorar su sueldo, o van para una cuestión de estatus. Bueno, hay cosas que no tenés resueltas y tenés vidas a cargo. Una escuela tiene alrededor de 1000 familias a cargo. Esto es complejo porque ¿desde qué lugar querés gestionar la vida de otro? Entonces, esto también yo digo, bueno, a ver, pensémoslo, seamos sinceros con eso, ¿no? Es decir, vos vas a estar enfrente de una situación de conflicto diario. ¿Por qué es conflicto? Y esto la verdad que también hay que saber leerlo. El conflicto es inherente a las personas. Se pelean padres e hijos, se pelean esposos, se pelean familias. O sea, es algo natural del ser humano, no es algo malo. El tema es cómo transitamos estos conflictos. Entonces ahí yo tengo que tener herramientas para poder gestionarlo. Otra de las cosas es que yo estuve observando, porque hace años que preparo gente que va a rendir, y hay gente que no sabe leer, no sabe interpretar un texto. Y esa gente está enseñando a los alumnos. Entonces, yo lo primero que enseño es cómo interpretas una problemática. Y lo que hago es la transposición didáctica de cosas que hemos aprendido en la primaria y en la secundaria, como por ejemplo la estructura de un texto. Convengamos que si yo quiero reflexionar sobre algo, necesito escribirlo. Y mucha gente maneja la gestión desde la oralidad, y eso es un error grave. Entonces, cuando yo redacto, necesariamente tengo que volver sobre los pasos de los hechos. Esto se llama reflexión. Cuando yo redacto, voy a estructurar esa redacción en introducción, nudo y desenlace. La estructura del texto no es un invento porque sí, tiene una lógica. Eso le da coherencia y cohesión a lo que yo digo. Entonces, si yo no puedo escribir y leer como corresponde desde una lógica metodológica, y es difícil que yo resuelva cosas en el diario. ¿Por qué? Porque no voy a poder sintetizar, no voy a poder generar un resumen de los hechos para tomar decisiones. No voy a poder evaluar siquiera. Fíjate acá, eso que yo te estoy diciendo, cuando yo quiero, por ejemplo, nosotros tenemos 4 cosas fundamentales que entender en la gestión. ¿Qué es un dato? ¿Qué es la información? La información es la clasificación de los datos, el análisis de los datos y la relación de los datos. Eso se transforma en información, que es más complejo que un dato. Ahora, la comunicación es como yo transmito esta información a otra persona. Y esa persona puede ser un niño, un docente, un familiar o un superior. Por lo tanto, la comunicación va a variar de acuerdo al remitente. Eso también genera reflexión. Cuando yo redacto y depende para quién, voy a reflexionar, porque ojo, no voy a usar el mismo lenguaje para un pibe que para mi superior. ¿Se entiende? Voy a usar otras lógicas. Y por último, tenemos el conocimiento. El conocimiento es todo lo demás más la experiencia. Si yo no puedo separar estas cuestiones de la información, después cuesta poder llevar adelante cómo tomo decisiones. Otro concepto más a revisar es la evaluación. La evaluación no es algo que se hace al final. La evaluación es constante en la gestión. Cambiar esa mentalidad de la evaluación como algo final a llevarlo a cabo todos los días a través de un monitoreo. Yo le digo a la gente, uno tiene que estar sobre la gente a la que le delegó algo, picoteándole la cabeza. ¿Está eso? ¿Está? Acordate, para mañana, para mañana, para mañana. Y está así, eso es la evaluación. Si no, las cuestiones no funcionan.
Nosotros no hacemos eso por una cuestión de demagogia y de creer que es políticamente correcto no hacerlo, pero nos equivocamos porque perdemos autoridad. Luego, al evaluar a nuestros docentes, calificamos de la misma manera al que trabajó que aquel que no trabajó. Y se nos va de las manos la institución. Pero bueno, son cuestiones que uno tiene que creer profundamente y entender que para eso hay una formación, hay estrategias específicas. El tema es ese, ¿no? Es decir, reflexionar dónde quiero estar, reflexionar respecto de mi persona, de mi salud y de mi vida. ¿Sí? Primero estoy yo, pero no solo en cuanto a derechos, estoy yo en cuanto a obligaciones y en cuanto a que tengo responsabilidades respecto de otros. Por eso yo digo, me parece fundamental pensar desde los riesgos, ¿no? Esto, es decir, ¿qué estamos haciendo con los riesgos que acontecen a la comunidad? Es para pensar y de hecho pensarlo desde la calidad de vida, ¿no? Yo digo, a veces escuchándolo a Darín en un reportaje decir, ¿cómo se llamaba el periodista este deportivo? Le pregunta, ¿por qué no fuiste al premio Oscar? No sé, algo así. Y él le dice, ¿para qué voy a ir? Y por plata, le dice él, no, dice, yo ya tengo lo que quiero, me pego 2 duchas de agua caliente por día. A mí me pareció fantástico. Yo creo que entender qué es la calidad de vida nos posiciona ante el pibe de una manera. Porque el pibe ya no nos ve como alguien que sabemos, nos ve como un informante y nos ve como que el empleo que tenemos nos da posibilidades. Ojo, no es la misma mirada que se tenía del docente como portador de conocimiento. Esto es complejo, digamos, para entender la sociedad. Pero, si uno lo piensa, el negro, el pobre, el villero, también quieren 2 duchas por día. Llegar a su casa, comer algo, estar cómodo, hacer algo que les gusta. Todo el mundo apunta a eso, se llama calidad de vida. Cada uno elige los criterios de calidad. Pero básicamente todos tenemos esos. Comer, tener buena salud, una vivienda, calidad de vida va por ahí. Entonces, si lo que yo le enseño a un pibe no le sirve, no tiene sentido, no tiene transposición, no hay forma de extrapolarlo a la realidad, nosotros estamos fallando. Bueno, no sé, por ahí me fui por la rama, ¿no? No sé, ¿pregunta? Sí, ahí está Silvia, decime. Estás muteada. Ahí está. Acá está. Hola, ¿cómo estás? Y hola a todos los presentes. Yo tengo 30 años de antigüedad, de los cuales 25 estuve en cargos directivos y 3 veces de ellos los rendí por concurso. Bien. Lo que vos decías, esto del conocimiento, es fundamental, primero que el director tenga ganas de ser director, que es una tarea 24 horas tipo 0800. Y que maneje conocimientos, pero no para dictar una teoría, sino para poder resolver. Acá es muy común encontrar directores que no están en las escuelas, porque siempre están en el ministerio. Nosotros somos de Altagracia, quedamos a 40 kilómetros de Córdoba. Siempre están en el ministerio. Y vos decís, pero si tenés que gestionar la escuela, ¿no? Desde, o sea, ¿qué hacen en el ministerio todos los días? O sea, la escuela se gestiona caminando la escuela, entrando a las aulas, sabiendo evaluar. Y otra cosa que vos dijiste, así como muy importante y que es muy complicado, que siempre lo hablamos con Karina, el poder lograr equipos de trabajo. O sea, que vos sepas cuál es la fortaleza de cada docente y delegar en ellos. En uno le podés delegar matemática, en otro podés delegar lengua, en otro podés delegar alguna otra situación de acuerdo a sus conocimientos. Y es también muy difícil porque siempre se escucha que como que vos sos directora no importa, porque total la culpa siempre va a ser de él y la mía no. Y esto de trabajar en equipo
cuesta muchísimo en las escuelas, el entender que somos un todo que tiene que ir para adelante, porque no hablan mal de la Dire Silvia, sino que hablan mal de la escuela, en mi caso, Alfonsín Storni. Entonces, es como lo que más le está costando en este momento, el conocimiento, que no hace falta que te la pases haciendo 500 cursos, sino que puedas seleccionar qué leer, qué curso hacer y cómo aplicarlo, porque también si yo puedo tener 45 títulos y una biblioteca inmensa y no llevo nada a la práctica o no lo comparto, me parece que por ahí, por lo menos en mi escuela, pasa ese problema. Bien, vos diste dos respuestas sobre el conocimiento. Esto para que vos lo leas sobre el conocimiento en cuanto a los filósofos. Casi la mayoría de los filósofos coinciden en lo siguiente, sobre todo los más viejos de los filósofos, dicen que hay un conocimiento teórico, un conocimiento práctico y la reflexión sobre esas situaciones. Si eso no se da, no es conocimiento en sí. Es más, el propio método científico te lleva a esto, todo un análisis para luego comprobar una hipótesis y la síntesis. ¿Sí? Esto es necesario tener conciencia de qué es el conocimiento. Además, un conocimiento que no se puede llevar a la práctica, sobre todo en la actualidad, donde la mayoría de los conocimientos de las organizaciones apuntan al saber cómo, que también se llama know-how en inglés, estamos quedando atrasadas las escuelas respecto de estas cuestiones. Es más, vos vas a ver que muchos chicos en las redes son capaces de armar tutoriales. Ojalá la escuela pudiese apuntar a esto. Pero bueno, eso es un tema del cambio de concepción de lo que es un conocimiento. Eso por un lado. Después yo te pregunto, o a cualquiera de ustedes, ¿quién es el responsable de la enseñanza en la escuela? El único responsable. Porque hay un único responsable de que se enseñe o no en la escuela. ¿Quién es? ¿Alguien? Y Bueno, en realidad es el directivo, porque vos exacto, sos listo. el El que director. vos Ahora tenés que yo estar te en todo. pregunto, te pregunto, el director es el único responsable por norma de la enseñanza. Ahora, ¿puede el director estar en todos los cursos a la vez? No puede. No. ¿Qué hay ahí? El Estado entiende esto, por lo tanto, delega esa tarea en los docentes. Ahora yo pregunto, ¿el director es consciente de esto? ¿De que los docentes tienen una delegación de la tarea? Porque si nosotros fuésemos conscientes de esto, pensaríamos las cosas desde otro lugar. ¿Qué hago yo que no formo yo los equipos con las personas a las que se le delegó? ¿Se entiende esta lógica? No tiene que cambiar el otro, yo tengo que cambiar, entender que la responsabilidad es mía y que se le está delegando a otro una tarea. Entonces, el que tiene que enseñar lengua porque yo no lo puedo hacer. Primero porque no estoy capacitado para eso y no tengo el tiempo de estar al mismo lugar dando matemáticas. Entonces no puedo. Bien, si se toma conciencia de esto, uno va a entender la responsabilidad que se tiene al delegar. Porque ahí hay una cosa que a veces no se tiene en cuenta cuando se gestiona, que si yo delego algo en alguien, fíjense en sus familias, le dicen a su hijo o hija, anda a comprar tal cosa, le dan una responsabilidad. Después se le exigen porque dicen, che, pero me compraste bananas verdes. Y empiezan a exigir una delegación. Ahora, eso mismo pasa en la escuela. Yo delego y exijo la responsabilidad. No, no pasa en la escuela. Muchas veces se delega y no se sigue monitoreando y supervisando que la tarea se cumpla. Entonces, si yo tengo delegada una autoridad en un docente y no voy a observar su planificación, no voy a observar su clase, no voy a ver los productos que logró con el alumno, entonces en la figurita soy yo, no el docente. ¿Sí? Esta crítica que se hace sobre los docentes, hagámosla sobre nosotros. Y me van a decir, no tengo tiempo para ir a supervisar a todos. No, no tenés tiempo. Pero cuando se hizo la vacuna en la pandemia, la vacuna para el COVID, no se probó
en todas las personas del mundo para ver si funcionaba. Se prueba en ciertos casos. La ciencia tiene esto. Nuestro lugar es un lugar de ciencia. Somos pedagogos. Entonces hagamos ciencia. ¿Voy a observar a todos? No, voy a observar casos. ¿Qué casos puedo observar yo en la escuela? El docente viejo que ya no quiere laburar porque dice, bueno, yo ya esto lo pasé, me estoy por ir. A ese lo voy a observar. El docente que no labura, que no viene nunca, a ese lo voy a observar. El docente nuevo que debe materia, que todavía está estudiando, a ese lo voy a observar. Entonces yo tengo 3 casos que a mí me permiten generar una sistematización y evidencias de cómo se está trabajando en la escuela. Eventualmente planificaré los otros, pero primero miro estos casos que son significativos a la marcha de la escuela. ¿Se entiende? Yo tengo que pensar estrategias de tiempo porque no lo tengo. Tengo 24 horas como todo el mundo y esas 24 horas me tienen que rendir. ¿Cómo rinden? Si planifico. Obviamente que van a existir cuestiones que surjan en el inmediato, cosas que no voy a controlar, porque esto pasa. Pero yo también puedo planificar qué tiempo le voy a dedicar a eso que es un emergente. Hay gente que a un emergente le dedica el día y hasta semanas, y está con ese tema, y le da. Eso no es resolver, eso no es pensar. El emergente no nos puede llevar más de un 10% del día, porque no lo voy a resolver en ese momento. Entonces tengo que planificar ese emergente, qué momento le voy a dedicar, ni más ni menos que un emergente. Si es algo importante, eso sí, requiere más tiempo que el emergente. Ahora, el emergente puede ser importante y urgente. Esto es la matriz de Covey. Covey plantea una matriz donde sí es importante y urgente, sí tengo que dejar todo y actuar. Por ejemplo, el accidente de un alumno. ¿Sí? Un alumno en riesgo. Ahí dejo todo y me dedico a eso. Eso es urgente e importante. Pero hay cosas que las tildan de urgente porque son cuestiones burocráticas, porque el inspector dice, esto para allá, esto para allá. No, flaco, hay cosas que son importantes, pero yo las tengo que tener en claro para poder decirle al que está arriba, no, hay algo importante. Si quiere esto que es urgente, pídaselo al secretario, o está en un drive, pero me dedico a lo importante. Una persona toma autoridad tanto para arriba como para abajo cuando determina lo importante de lo urgente. Y van a ver que cuando uno hace esto desde el conocimiento, ese que se cree una autoridad burocrática que tenemos que estarle ahí haciendo así, guana, van a ver cómo cambia también. Porque primero cambia uno. ¿Se entiende? Esto es lo importante de la gestión, que uno todo el tiempo se esté cuestionando. Porque no es que vengan los demás a cuestionarme, yo me tengo que cuestionar. Marcos, Sí. sí, no, justamente al respecto de lo que decís, digo la importancia de la agenda, ¿no? Del director, ¿no? De planificar esto que lo urgente no nos tape lo importante, y a veces creemos que nuestros superiores, lo que sea, no lo van a entender, y sí lo entienden. A mí me pasó el año pasado que estábamos enfocados en la alfabetización, porque bueno, los resultados no nos acompañaban, teníamos un montón de estudiantes que iban a pasar a un segundo ciclo sin estar alfabetizados, y bueno, con el colectivo docente y todo dijimos, tenemos que acá ponerle energía. Y me ha pasado por ahí de que la supervisora me llamara y me dijera, necesito tal o cual planilla, y yo estaba con la docente con este tema, trabajando en las aulas, viendo los puntos de partida de los chicos. Entonces le dije, no, mire, o sea, yo no voy a interrumpir esto porque esta planilla puede esperar. Y la verdad que lo entendió, y así nos manejamos, fue poner ahí el límite, y ella se dio cuenta que había un argumento sólido, ¿no? Del otro lado. Y otra cuestión que vos decías,
A nosotros nos pasó el año pasado de querer abarcar todo, observar todo, ¿no? Entonces no se pudo, quedó un salpicón, íbamos a un aula, después, no. Entonces este año dijimos con todos los compañeros, bueno, vamos a centrarnos en el primer ciclo, puntualmente vamos a observar esto, no quiere decir que vamos a soltar el segundo ciclo, pero vamos a focalizar. Y eso también funciona, por eso es muy importante esto de la agenda, de priorizar la dimensión pedagógica, ¿no? Bien, ¿por qué entiende el superior que lo que vos planteás es importante? Porque también se maneja desde los fines. Los fines de la educación es lo importante. Todo lo demás son circunstancias eventuales que podemos ir resolviendo de alguna manera. Ahora, cuando vos decís que si yo abarco todo, a mí se me dificulta, nosotros tenemos que pensar en la didáctica. ¿Sí? La didáctica nos dice que debemos ir de lo simple a lo complejo, pero también tenemos que entender que la enseñanza es un proceso, no se resuelve todo de una sola vez. Entonces yo tengo que empezar primero donde yo soy fuerte, donde yo tengo la metodología para ir avanzando e ir tomando la confianza y no frustrarme en el intento y de a poco ir creciendo. Esto es importante porque hay directores que creen que tienen que abrir el abanico y a dar atención a todas las cosas a la vez. Esto no es así. La enseñanza, la didáctica tiene estos procesos. Es decir, pensar de lo simple a lo complejo en la transposición didáctica, que yo pueda transponer las cuestiones políticas a mis docentes. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Cuáles son los fines que perseguimos? ¿Cuál es la normativa que debemos respetar, hacer una transposición a la escuela? ¿Cuál es la pedagogía que debiéramos seguir en ciertas circunstancias? No en todas las circunstancias es la misma pedagogía ni la misma didáctica, pero sí estas tres cositas básicas de la didáctica son importantes. Entonces, lo simple a lo complejo, la transposición y generar en el docente conflicto cognitivo, que el docente entre en duda, que el docente necesite investigar. Esto Ausubel, ¿por qué el docente? Yo siempre cuento un cuentito, ¿no? Ausubel nos habla del aprendizaje significativo. Fíjense, yo siempre cuento este cuentito cuando enseño y digo, la abuelita se despierta una mañana y en la cabaña están desayunando con Caperucita. Caperucita tendrá 6, 7, 8 años y la abuela le dice, me levanté con un antojo terrible de comer una ensalada agridulce. Así que la Caperucita la mira y dice, ¿qué es una ensalada agridulce? Como no sabe, la abuela tampoco le explica y le dice, mira, vas a hacer lo siguiente, cuando termines de desayunar, agarrá tu canastita y te vas por el bosque a juntar frutas y verduras. Bueno, Caperucita sale, junta frutas y verduras. Pero llega a un punto, abajo de unos pinos, donde encuentra un grupo, un conjunto de hongos, y Caperucita duda, no sabe qué son, si son frutas o son verduras, pero lo junta igual, con la idea de que la abuela después le explique. Esto es un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque Caperucita, en su imagen de frutas, no asocia los hongos con frutas. Y en su imagen de verduras tampoco. Entonces no está en su memoria de largo plazo, que es lo que plantea Vygotsky, dice, trabajemos la memoria de largo plazo, ¿por qué? Porque es una experiencia significativa. ¿Qué va a pasar cuando Caperucita llegue a la cabaña? La abuela le aclarará lo que son los hongos. ¿Y qué es para Vygotsky la abuela? Alguien que sabe un poco más, que la saca de su zona proximal. Bien, esto nosotros tenemos que hacerlo con nuestros docentes. Nosotros tenemos que trabajar la didáctica. La didáctica no es solo algo del aula. La didáctica en la gestión es fundamental, porque cuando yo aplique la didáctica voy a tener los fundamentos para que el superior entienda que estoy haciendo algo importante. ¿Se entiende esto? Porque nosotros a veces nos corremos de la pedagogía, dejando nuestro posicionamiento crítico y dando lugar a nuestro posicionamiento de empleado burócrata. Y esto es lo jorobado en estos asuntos, que por demás se acentúa el empleado burócrata.
que cumple lo que le dice el superior y está todo el tiempo, sí, guana, y obedece y obedece. Y cada vez hay más papeles, más administración. ¿Por qué? Porque nos corremos de lo pedagógico. A nosotros en nuestra escuela, por ejemplo, lo cuento por ahí como una experiencia que a nosotros nos resultó, cambiamos la metodología de lo que eran las reuniones de personal, ¿no? O sea, esto de que todo lo que se puede comunicar por un mail o por una circular, no tiene sentido hacer una reunión, ¿no? Entonces nosotros transformamos las reuniones en talleres, donde yo les modelizo el otro día les decía, ¿alguno de ustedes se aburre en los talleres que tenemos? No, ninguno, porque incluso en la autoevaluación que hicimos a fin de año, la totalidad de los docentes puso que se mantuviesen esos talleres porque nadie se aburría, porque aprendían, porque las reuniones habían dejado de ser un plomo, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, yo no estoy haciendo nada más y nada menos que modelizar lo que tiene que suceder en las aulas. Entonces esto de hacer docencia con los docentes, el director hacer docencia es muy interesante. ¿Sí? Mira, me río porque cuando yo acompañaba a algún directivo, a veces para formarlo un poco, para observar clases, es más, cuando yo era regente de escuela o directivo, yo iba a una clase y ponía me aburrí, ¿no? Yo a veces me aburrí. Cuando yo ponía me aburrí, me iba, pedía permiso, me iba, qué sé yo. No. Y después, bueno, empezaba a laburar con ese docente, es decir, primero, aburrirse en educación, si eso pasa, algo está mal. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es una tarea que nos completa, digo yo, ¿no? Es decir, el hecho de estar con la duda, como plantea Descartes, uno duda, existe. Aburrirse, uno pierde la existencia. Deja de lado todo aquello que nos conforma como pedagogos. Y eso es complejo. Entonces, primero que nada, si uno no se divierte en el buen sentido, no se siente contenido, y yo digo, ponete un maxi kiosco que te va a dar mejores satisfacción, ¿no? Es decir, correte de esto, porque eso se transmite a los alumnos. Y en ese sentido, yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? Es decir, vieron que yo les dije de la trayectoria escolar de un pibe de 15 años. ¿Qué pasa cuando los pibes se aburren? No se pueden ir de la clase, pero están aburridos, saben que no les significa nada lo que está pasando ahí. Son personas. No digo que nosotros nos transformemos en payasitos de esos alumnos, pero el conocimiento en sí, el conocimiento por sí mismo, rompe con el aburrimiento. El tema es, si nosotros no somos o somos de alguna manera meros informantes, hacemos como un Google humano, entonces el pibe nos pregunta algo y nosotros le respondemos, o realmente estamos construyendo conocimiento. Esto me parece algo interesante que vos decís, no se aburren en los talleres. Esto es importantísimo, porque eso después debería ser el reflejo de una clase, donde se construya conocimiento. Pero bueno, es muy largo. El tema es que nosotros revisemos nuestros conceptos de conocimiento, nuestros conceptos de metodología, qué consideramos fracaso, ¿no? Es decir, hay cosas potentes para hacer y que te pueden dar mucho resultado en la institución. Pero bueno. ¿Preguntas, dudas, emociones? ¿Alguien? Hay mucha gente callado. No sé. Rubén, ¿estás solo ahí de Uruguay o hay alguien más? Mira, creo que nadie más. Elizabeth se iba a conectar, pero parece que no pudo. No estoy viendo más nadie por acá. Está. Igual yo creo que lo vamos, ahora después hablo con Nacho. Ahí está con Nacho, es el técnico de trayectoria. Y seguro que lo subimos a YouTube. Genial. Así que va a quedar ahí. No sé Sí. si hay alguna pregunta. Muchas cosas de lo que Sí. plantean tiene que ver también con lo que ocurre con nosotros, ¿no? Tanto en el sistema público como en el sistema privado.
Yo últimamente estoy trabajando en el sistema privado como director, y eso que, ¿no?, que plantea, ¿no?, esto de yo anotaba como algunas cosas ahí, ¿no?, importantes. Esto que algunos autores hablan de la pedagogía del territorio, ¿no?, la escritura que me permite, ¿no?, como llevar adelante algunas cosas. Después esto de la supervisión, que también es esto, me gusta esa idea que planteas también, ¿no?, el asesorar, el sugerir, el indicar como, y el acompañamiento a los docentes, a los estudiantes, eso de la trayectoria. Creo que son como los focos en los cuales coincidimos mucho, ¿no? Y que son como las mayores dificultades, quizás en la gestión, ¿no? Sí, en ese sentido, mira, a veces nosotros cometemos un error, yo creo que conceptual, hasta ideológico en cierta medida. Primero que nosotros no tenemos un cargo democrático. A ninguno de nosotros nos eligen. Digamos, no hay una votación y elijamos a Marcos porque es el ideal para gestionar. No, no pasa. La realidad es que nuestro cargo es arbitrario, es legal, pero es arbitrario. Nadie nos quiere ahí. Después va a depender cómo nosotros trabajemos nuestra autoridad y entonces vamos a ir conformando de a pocos equipos. Pero construir esa autoridad, ese liderazgo, lleva un tiempo y depende más de nosotros que de los demás. Entonces, es muy difícil que un director pueda construir un gobierno escolar de una, porque no pasa, porque no es algo democrático su ascenso. Bien, pensando desde ahí las cosas, nosotros tenemos que pensar que quienes nos designan en nuestra función nos otorgan lo que se llama potestad disciplinaria. Nosotros somos quienes sancionamos, y lo es el inspector también, el director y el inspector tienen potestad disciplinaria, puede marcar las faltas a la norma y sancionar. Está bien, habrá una investigación de por medio, pero es quien tiene esa autoridad. En ese sentido, yo lo que planteo es que quien está a cargo de una institución o de un área debe pensar en 3 herramientas fundamentales que hacen a la gestión. Una, dirigir. Otra, conducir. Y otra, gobernar. Ojo, en equilibrio. Primero porque gobernar no se sabe todo el tiempo, no se aprendió a gobernar. No hay una formación para directores o formación para inspectores. Capaz que uno se capacita, pero eso no es una formación. Se supone que una formación nos resetea, ¿no? Todo, decir, che, tengo que revisar un montón de cosas porque me están formando. Ahora, capacitarme es un poco más relativo, ¿no? En ese sentido, yo puedo plantear que dirigir tiene que ver con ser jefe, con que se cumpla una norma. ¿Se entiende? Yo dirijo porque hay una norma que me pone a cargo y yo digo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, no lo digo desde mí, desde un autoritarismo. Lo digo desde la norma que nos guía a esto. Entonces, dirigir no es algo malo. Nosotros a veces, por cuestiones políticas, de que sea políticamente correcto, no decimos, no, no podemos hablar de dirigir. Tenemos que hablar de construcción de gobierno. Bien, si vos no entraste democráticamente al cargo, ¿cómo me vas a hablar de participación democrática? Pero además, hablar de participación democrática implica hablar de poder y de representatividad. Ahora, ¿vos tenés representatividad? No, pero tenés poder. Ojo con esto, porque nosotros deberíamos revisar estos conceptos democráticos que son la representación y el poder. Ahora, la conducción tiene que ver con establecer premios y castigos. Y usted me va a decir, no, el director no debe establecer premios y castigos. Pero la norma sí lo hace, porque nosotros clasificamos y calificamos a nuestros docentes. Debe haber un equilibrio. Yo no debo ser autoritario en eso, pero yo tengo que dirigir, aprender a dirigir y aprender a conducir. En ese mientras tanto, yo voy construyendo un gobierno escolar.
¿Y en qué consiste un gobierno escolar? En las políticas públicas. No todo el mundo entiende que son políticas públicas. ¿Qué son estas políticas? Escuchar a los colectivos, ¿no? Y tener en cuenta sus sugerencias, sus necesidades, y ir aplicándolas o ir llevándolas de a poco en la gestión. Esto no quiere decir que yo tenga que obedecerles, porque a lo mejor son incoherencias lo que demandan. Yo tengo que ser criterioso, evaluar esas cuestiones y llevarlas a la práctica con sentido, ¿no? Entonces, estas cuestiones de dirigir, conducir y gobernar hay que construirlas desde una formación, desde una capacitación, entender qué es lo que estoy haciendo y no desde el autoritarismo que viene de la ignorancia, porque soy jefe, me tenés que obedecer. No, hay normas que debo respetar y eso tiene que ver con la dirección. Y hay cuestiones de premios y castigos que tienen que ver con la conducta humana. Las personas reaccionan ante los premios y castigos de diferentes formas. Y yo tengo que aprender a escuchar para conformar un gobierno escolar. ¿Sí? Son cuestiones, herramientas fundamentales para quienes gestionan. Tenemos que... Marcos, Sí, no, sí. que de sumar a lo que vos decís, que Graciela Frigerio hace como un análisis muy interesante de estos términos, y ella dice, no hay que perderle el miedo a la palabra dirigir y a la Exacto. palabra conducir. Bueno, mira, en Sí, nuestros instrumentos vos vas a ver que hay instrumentos de control, hay instrumentos de vigilancia, hay instrumentos de castigo. Esto Foucault lo trata en la escuela, y entonces acá aparece algo interesante, es la lectura literal de los acontecimientos, de los textos, y la lectura metafórica o simbólica, lo que en la lengua se llama denotativo y connotativo, la segunda lectura, la lectura entre líneas, de estas cuestiones. Nosotros tenemos que saber leer lo que pasa en todo esto. Nosotros tenemos que entender que hay algo literal que nos marca que nosotros tenemos que vigilar, controlar y castigar, lo que plantea Foucault. Y por otro lado, nosotros tenemos que hacer una metáfora de esto para que sea políticamente correcto. Es complejo, pero nosotros tenemos que hacer doble lectura como directores y saber en qué momentos yo voy a pararme en lo literal y en qué momentos me voy a parar en lo metafórico. Tengo que retirarme. Dale, Rubén, seguimos en contacto. Igual, un placer. ¿Se entiende esto? Nosotros tenemos que construir muchas herramientas en la gestión. Hay libros, hay muchos libros para esto, no es que nosotros como organización estamos aislados de otras organizaciones. Hay autores interesantes para leer, hay mucho yanqui, hay gente que tiene como cierto recelo con eso, hay muchos rusos, hay muchos de todos lados, japoneses, que hablan de la gestión y cómo construir herramientas, sobre todo por el cuidado de uno y de los demás, y por trabajar desde una mirada de eficiencia. Nuestros fines de la educación de nuestras provincias y de nuestra nación nos plantea trabajar sobre la eficiencia interna. ¿Qué es la eficiencia interna? Toda esa estadística que a nosotros nos marca si la escuela está funcionando bien y mal. Hay datos que dicen eso. Estos datos fueron primariamente registrados por la UNESCO. La UNESCO es un órgano como de control externo donde dice quiénes funcionan bien. ¿Qué índices tenemos? El pasaje interanual, la matrícula, la repitencia, la sobriedad, el abandono. Hay bastantes índices para ver. Si una escuela tiene una repitencia alta, y la verdad que no está trabajando bien. Tiene que revisar sus prácticas. Básicamente eso. Hay escuelas que tienen baja repitencia y funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque cuando inscriben, no inscriben a los repetidores. Entonces el índice de repitencia baja. Y todo el mundo quiere anotar a sus hijos ahí y dice, qué buena escuela, mirá lo que es. Es una escuela selectiva. Ah, pero el maestro
En su función no tiene que ser selectiva, pero como padre sí. Bien, revisemos los dobles discursos también, como directores. Hay directores que tienen sus escuelas con buenos índices porque se sacan de encima lo que generaron. Entonces, hay que revisar eso. Y hay que ver dónde van esos chicos repetidores. Capaz que esa escuela que lo recibe sea mejor. Pero nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no la vemos como la mejor. Porque es la del arroyo, la del campo, la que está allá en el borde de la ciudad. Pero recibe los repetidores, trabaja con ellos, da otra perspectiva de fracaso y de éxito. Esa escuela trabaja realmente en sus prácticas, en sus estrategias, para recuperar al pibe que fue expulsado de otra escuela. No sé si esto se entiende, pero hay una lógica entre los docentes que muchas veces se maneja con imaginarios que no son así. ¿Eh? Y que estas creencias, estos imaginarios, nos limitan. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si ya está así, no tengo nada para hacer. ¿Se entiende? Entonces no voy a intervenir. ¿Por qué? Porque ya es así. Ya está determinado. Y eso muchas veces nosotros lo llevamos a la sociedad. De esa manera actuamos como sociedad. Hay cuestiones que están predeterminadas, nosotros las creemos, por lo tanto no las cambiamos. ¿Tá? ¿Dudas, emociones? Está muy callado el grupo. Sí, están anotando, pero están callados. Claro, todo esto que vos ibas diciendo, yo iba trazando un poco el paralelo con los autores, que los chicos, bueno, hay una bibliografía, ¿no? Para el concurso que ya está estipulada, esto decía de Frigerio, lo que vos hablas de esta doble cara por ahí que tiene el trabajo del director, que a la vez que acompaña, asesora, también es quien sanciona, eso Inés Aguerrondo, que también está en la bibliografía del concurso, también lo aborda de una manera muy interesante, y esto de los datos, y esto de cómo miramos esos datos, porque que en una escuela no haya repitencia no quiere decir que sea buena la calidad educativa. También Silvina Birz, Mauro Di María también abarcan todo esto de la importancia de los datos y trabajar con las evidencias. Yo por ahí a los chicos, para que vayan situando cada cosa que vos has hablado, a la bibliografía que es la que ellos están leyendo para el concurso y que obviamente pueden leer un montón más aparte de eso, ¿no? Sí. Si ustedes necesitan bibliografía, nosotros tenemos un drive que lo compartimos de manera gratuita, no hay problema, pero se tienen que registrar en un formulario y después les pasa eso. Nosotros tenemos algunas provincias que nos van pasando documentación propia de cada provincia, la vamos poniendo ahí, pero tenemos dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires una carpetita que dice bibliografía y tiene un montón de autores. Algunos están con nombre y apellido y el libro y el tema, y otros no, porque no hemos llegado con el tiempo. La verdad que yo vengo armando esto desde el 2003 y poner el nombre y todo lleva mucho tiempo, pero bueno, en general está ordenado y bueno, si lo necesitan, se los pasamos. Lo que sí, muchas veces, a veces uno va a un concurso, ese concurso tiene una bibliografía específica, sí tiene que diferenciar, y esto tiene que ver con el tipo de lector que uno puede llegar a ser o es, y tiene que diferenciar lo que son fuentes de lo que son compiladores, gente que la verdad que no aporta si uno mira las fuentes, ¿no? Yo, por eso, algunos autores los pongo en mi libro, los pongo cuando charlo, y otros no tanto porque simplemente son compiladores, hacen como un análisis puntual desde su visión sobre cuestiones que están marcadas. Yo siempre recomiendo ir a la fuente, no sé, Piaget, Vygotsky, entender cómo se aplica en la realidad de esto, Ausubel, Brunner, Freire, mucho Freire. Freire es
un gran intérprete de la realidad escolar. Annie Hovich, Ruth Hart, ¿no? Es decir, gente que tiene eso. Y por eso yo, no sé si me especializo, pero me gusta mucho Makarenko. Entiendo su pedagogía y la de Vygotsky, ¿no? Me parecen como dos fuentes interesantes y que uno los puede llevar a la gestión. Pero en el arte, digamos, de cumplir una política, uno a veces está obedeciendo cosas que no entiende. Por eso para mí es muy importante, no sé en su ley de educación en qué artículo está, pero en la ley nacional, en el artículo 11, están los fines de la educación. Y uno entendiendo a dónde quiere llegar la política, cuando hablo de política siempre me refiero a política educativa, ¿no? Donde quiere llegar, tengo que buscar o entender cuáles son los métodos adecuados para eso. Es muy complejo si yo tengo que elaborar un proyecto institucional y pensar cómo llevamos adelante la calidad educativa. Eso es muy complejo. ¿Y qué metodologías vamos a poner en juego? Si yo tengo que pensar en la justicia social, ¿qué pedagogo nos habla de la justicia social? En principio yo les voy a decir, todos los pedagogos hablan de la justicia social. El tema es que en algunas épocas todavía no se hablaba del término justicia social, pero sí se hablaba de calidad de alguna manera. Piaget, en sus estudios, plantea, digamos, criterios de calidad, criterios de justicia. El tema es que hay que leerlo pensando en la época que se da. Los pensadores de las escuelas de Frankfurt también pensaban en términos de calidad. Entonces, si uno empieza a entender eso y a dónde tiene que llegar, siempre teniendo un equilibrio entre ser empleado, que tengo que cumplir órdenes, entre ser un agente que tengo que garantizar derechos, entre ser un pedagogo que tengo que construir métodos para que la institución funcione y para que los chicos aprendan, y entre ser un político, pensar en el futuro de esa comunidad. Esto es poner en juego las políticas públicas, es decir, cuáles son las necesidades, las demandas de mi comunidad que yo pongo sobre la mesa, que pongo a discutir. Porque, ojo, esto a veces no pasa, ¿no? Es decir, escuelas que no tienen proyecto institucional. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que eso es ignorancia? ¿O que eso fue sin querer? ¿O escuelas que su proyecto institucional lo hacen solo el director y sus secuaces? ¿O proyectos institucionales que son verdaderamente democráticos? ¿Se creen que las tres cosas son casualidad? No lo son. Son una forma de poder, son una forma de gestionar. El primero, porque sabe que la información es poder y no la va a compartir. El segundo, porque también sabe que la información es poder y la comparte solamente con su séquito. Y el tercero, entiende que la información es poder, pero la abre al juego de los colectivos. Todos juegan con el poder. El tema es que de distinta manera. Esto es importante, que entiendan que van a estar en un lugar de poder. Ahora bien, ¿ese poder es para dominar al otro o para liberar al otro? Eso es Freire, ¿no? O este poder es para servir. Nosotros en la escuela cumplimos un servicio. Ese servicio es de la enseñanza. Nosotros no vamos a una escuela para repartir bolsones como quieren los gobiernos de turno. Está bien, lo tenemos que hacer por solidaridad. Porque imagínense que también el policía es un servidor público, el médico es un servidor público, pero a nadie se le ocurriría pedirle que repartan bolsones. Ahora, nosotros somos servidores públicos, tenemos una formación específica que no valoramos y nos mandan a repartir bolsones. Los dejo a su criterio.
Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o del que le da de comer? También lo dejo a su criterio. Bueno, son casi las 9. Mirá, estuvimos hablando 2 orillas. Espero que esto les haya servido. Y bueno, si necesitan algo, estamos a disposición. Vos, Karina, sabés que estamos en contacto. Y el tema del material, solamente, no sé si nos mandan, ahí dejamos un teléfono, es más 549 11, lo escribo en el chat si quieren, les pasamos el formulario, se inscriben y tienen acceso al Drive. Yo Sí, lo tengo y es muy interesante ese. no Ahí. sé, ¿querés Yo pasar? lo tengo, se los puedo compartir yo a las chicas porque yo tengo acceso a la biblioteca. Sí, pero no lo vas a poder compartir. Porque ¿No? tenemos, no. Bueno. No, porque te explico, porque nosotros antes hacíamos así como que pasábamos el link y a Bien. veces la gente se mete, hace daño. Claro, sí. Y entonces empezamos a Pero está darle buenísimo. acceso a cada uno. Claro. Ahí les pasamos el formulario y lo completan. Bueno, gracias por habernos escuchado. Gracias por compartir. Espero que tengan éxito. Los agradecidos somos nosotros. La verdad que ha sido, no sé, no habla nadie, ¿no? Nos han dejado hablando solos. Qué bárbaro, ya los voy a agarrar yo cuando los tenga en la clase presencial, que nos dejaron hablando solos. Bueno, les paso otra noticia. Nosotros hacemos todos los viernes, bueno, ahora en vacaciones cortamos un toque, pero todos los viernes hacemos un vivo de Zoom, donde si quieren plantear problemáticas, las plantean, y luego lo subimos a YouTube. Todo lo que pueden ver en YouTube, si no sé si tienen acceso, son de Zoom que hemos hecho y hemos respondido a temáticas. Nos mandan unos días antes, yo la preparo y la respondemos. Este año vamos a hacer, todos los viernes el Zoom, pero además le vamos a agregar un Zoom latinoamericano. Todavía no probamos cómo va a ser. Todo muy planteado. Ahí leo, Ofelia. Vamos a hacer uno latinoamericano porque cuando estuve en Cuba con mi libro, gente que tiene las mismas problemáticas se planteó hacer esto. Así que cada 15 días haremos uno latinoamericano. Pero bueno, están invitados. Ya si se contactan, les van a decir que solamente tienen que darnos su correo porque ahí sí como que limitamos un poco la entrada. Pero bueno, están invitados. Me dice Ofelia, la verdad que es muy interesante todo lo que planteaste. Muchas gracias. Gracias a vos, Ofelia. Bueno, me voy a ir. Me voy a ir, así tengo que hacer otras cosillas. Fue larga la charla, pero la verdad muy interesante. Muy bueno, sí, nos es para pensar. Ahora le digo a Nacho, que es el técnico, que mientras más rápido se suba a YouTube va a estar, para que lo revisen y va a estar grabado. Y nos has dejado pensando, Marcos, esto de nos provocas el pensamiento. Bueno, es la provocador. Idea, ¿no? Esto ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Matus, este chileno. Sí. A mí me parece muy impactante, ¿no? La frase de pensar antes de actuar. Y a veces nosotros somos meros accionistas, accionamos porque el inspector lo pide, porque los padres lo demandan, accionamos. Yo no sé si la escuela debe ser eso. La escuela siempre fue un espacio de reflexión, de construcción de conocimiento, donde se para la pelota y se piensa. Me parece que la demanda está sobre el pensamiento últimamente y eso yo no sé si es bueno. Me parece que por los resultados que tenemos no lo es. Pero bueno, esto ya depende más de cada uno, de quién gestiona, cómo gestiona la reflexión, cómo gestiona la toma de conciencia, cómo gestiona la sensibilización en la comunidad, ¿no? Es decir, esto a trabajar, a pensarlo, pero bueno, ya responde a cada uno. Bueno, buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias, buenas noches.